Dios les bendiga, mis amados. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le damos la más cordial bienvenida a la Gloria de Dios de Broward. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Estamos en el condado de Broward, en la ciudad de Lauderhill. Y nuestras puertas están abiertas. Le animo a que venga para que disfrute con nosotros la presencia de Dios y sea edificado a través de su palabra. Amén. Amén. El mensaje del día de hoy tiene por título: la unidad en la iglesia trae crecimiento. Amén. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en el Viejo y en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta cómo Dios siempre tenía el propósito para su pueblo de estar unido. La división nunca trae cosas buenas ni en una familia, ni en una iglesia, ni en ningún trabajo, en ninguna parte. Pero la unidad es algo tan poderoso. Fíjese, la unidad es algo tan poderoso que el mismo Dios, cuando la raza humana, cuando el ser humano estaba construyendo la Torre de Babel, Dios dijo: este pueblo es como un solo hombre, y si yo no desciendo y les cambio la lengua, ellos podrán lograr lo que sea. Fíjense, la unidad tiene tanto poder que el Dios mismo sabe que cuando un pueblo unido, cuando una familia unida se propone algo, lo logra. Y es más si usted lo hace con el favor de Dios. Amén. Amén. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 27. 1 Corintios capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense, el cuerpo tiene muchos miembros. Tiene los brazos, tiene las piernas, tiene los ojos, tiene las orejas, ¿verdad? La nariz. Pero es un solo cuerpo. Y así como nosotros somos diferentes miembros de esta congregación, de la Iglesia Mundial de Cristo Jesús, somos un solo cuerpo. Pero imagínense usted si a usted le falta una pierna. Ya el cuerpo estuviese afectado, no pudiese hacer las cosas tan fáciles. Imagínense si a usted le falta un brazo. Le impediría hacer muchas cosas, o le haría mucho más difícil hacer esas cosas. Si a usted le faltara la vista, si a usted le faltara el oír, se complicarían un poco las cosas. Y cuando nosotros entendamos como iglesia que cada uno de nosotros, desde la persona que trae el mensaje hasta la persona que limpia los baños, que está en la puerta, somos todos iguales. Amén. Y somos todos vitales y necesarios. Porque usted necesitaría un ojo más que una pierna. Nosotros necesitamos todos nuestros miembros, mis amados. Amén. Porque Dios nos hizo perfectos conforme a su imagen. Amén. Y necesitamos todos los miembros. El objetivo del mensaje del día de hoy es el siguiente: que nosotros todos entendamos que todos los que estamos aquí somos necesarios. Amén. Esta iglesia no va a crecer solamente porque los pastores oran por los miembros. Sí es muy bueno que los pastores oren por los miembros, sí es muy bueno que clamemos a Dios, pero la realidad del caso es que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra mano en el arado. Cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio de nuestro Cristo vivo allá afuera. Cada uno de nosotros tenemos que invitar y clamar y buscar. Y yo les garantizo que se va a hacer mucho más fácil. Mucho, mucho más fácil. Vamos a poder ver el crecimiento, vamos a poder ver el avance como iglesia. ¿Queremos que la iglesia crezca? Sí. ¿Queremos que nuevas personas vengan? Sí. Y entonces debemos nosotros poner nuestra parte. Vamos a ir ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, empezando en el verso 14, dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será cuerpo? Le están tratando de hacer preguntas, ¿verdad? No es porque usted no es cierto miembro, no porque usted no es el pastor, no es miembro de la iglesia, no es porque usted no es el que canta, no se quiere decir que no es miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos iguales. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran un brazo, ¿dónde estaría el cuerpo, verdad? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ni el ojo, escuche bien lo que dice aquí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Sería ilógico que los pastores dijeran que no necesitaran los miembros. Sería ilógico que usted como miembro no necesitara a su hermano que está a su lado. O el liderazgo que le enseña la palabra de Dios. Sería, fíjese, le puedo poner este ejemplo. Supongamos que usted va corriendo y usted se cae y se raspa las rodillas. ¿Qué va a usar usted para limpiarse esa herida? Sus manos. Mis hermanos, nosotros todos vamos a pasar por tribulaciones, por adversidades, por necesidades. Y nosotros como cuerpos unidos nos vamos a ayudar los unos a los otros. Amén. En medio de esa necesidad, amén, en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad. Porque somos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 11. Efesios 4, empezando en el versículo 11. Dice así: y Él mismo, está hablando de Jesús mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense, específicamente aquí empieza hablando del liderazgo de la iglesia, que Dios los puso para perfeccionar a los santos, que somos todos nosotros, para la obra del ministerio. Es como que Dios usa el liderazgo para que el resto del pueblo adquiera el conocimiento de cómo poner la mano en el arado. Amén. ¿Qué deben hacer? La vida que deben llevar. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Fíjense lo que dice después: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera con todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Esto es muy importante. O sea, el liderazgo tiene la responsabilidad de enseñar a la congregación enseñanzas, sanas doctrinas, porque déjeme decirle, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas falsas hoy en día. Es más, le voy a poner un ejemplo. Las falsas enseñanzas, las enseñanzas falsas más peligrosas son las que más se parecen a las enseñanzas verdaderas. Cuando usted toma un billete que parece casi verdadero pero es falso, ese billete es más peligroso que un billete de juguete de eso de Monopolio, porque usted automáticamente se da cuenta que es falso. Le voy a poner un ejemplo. Hay una religión que se llama confucismo. Eso es bien fácil saber que eso está mal, ¿verdad? Pero hay muchas religiones que se parecen en sí al cristianismo. Pero hay ciertas cosas que la verdad no son parte de la palabra de Dios. Así que tiene que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que piensan que pueden amar a Dios y seguir a Dios sin congregarse, sin el conocimiento de la palabra. Y por eso Dios está advirtiéndonos aquí, para que no seamos niños fluctuantes. Hay muchas personas que se pasan de iglesia en iglesia por lo mismo. No siempre por eso. A veces hay personas, yo me recuerdo mis padres al principio, ellos tenían un vacío. Yo me recuerdo, yo era joven, pero yo me recuerdo sus conversaciones. Quizás nunca se los digo. Tenían un vacío y estaban buscando de Dios. Iban a ciertas iglesias más, fueron por muchas religiones, mi mamá misma lo ha dicho, hasta que pudieron tener un encuentro con el Cristo verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Fíjense, o sea que la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nosotros estemos unidos como un solo cuerpo, vamos a poder crecer todos juntos en esa unidad, en ese amor. Es como decir, fíjese, cuando usted mire a todos sus hermanos, a todos los miembros de su iglesia, es usted mismo. Para que esta iglesia crezca, para que este ministerio crezca, la iglesia en general de Cristo crezca, debemos estar unidos como un solo hombre, porque somos un solo cuerpo. Entre más unidos estemos, más vamos a crecer y mejor vamos a estar emocionalmente, espiritualmente, aún económicamente. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar tan unidos. Miren, la iglesia al principio en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que traían y vendían todas las cosas y se regalaban las cosas, y si alguno tenía necesidad de una cosa, el otro se la daba. Amén. No estaban arraigados a las cosas materiales. Era una iglesia que tenía la mirada en las cosas de arriba. Y no había ninguna necesidad en el pueblo, pero no era porque quizás eran ricos, sino que si alguno tenía algo extra, se lo daba al otro. Amén. Es más, Jesús le dijo, si tenías dos coats, dale uno a tu hermano. Ahorita si nos ponemos a hablar, las mujeres tienen como 50 pares de zapatos. Pero ese es otro punto, ¿verdad? No hay nada malo con que tenga tantos pares de zapatos. Lo que me refiero es que en un pueblo, si nos mantenemos unidos, si nosotros realmente saciamos la necesidad el uno del otro, vamos a estar mucho mejor, mis amados, se lo garantizo. Y la palabra de Dios nos lo garantiza. Amén. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, verso 25. Mateo 12, verso 25. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Amén. Fíjense, Dios también nos habla de la división. La división es lo contrario a la unidad. Ninguna iglesia, ninguna familia, ninguna empresa, ningún gobierno, ningún país puede permanecer si hay división. Así es. Porque la división aquí mismo, ningún reino, ninguna casa, ninguna ciudad dividida puede permanecer. Amén. Así que si nosotros queremos permanecer y crecer, debemos estar unidos. Amén. Unidos en todo aspecto, llamándonos los unos a los otros, viendo que necesita el uno al otro. Es una unidad espiritual, y de esa unidad espiritual viene una unidad emocional, viene una unidad donde uno se preocupa por sus hermanos. Amén. Amén. Mire lo que dice Juan 17, empezando en el versículo 20. Juan 17, empezando en el verso 20. Gloria a Dios. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es muy importante porque Jesús, esto es unas horas, el día antes de que Jesús va a ser entregado para ser crucificado. Y Jesús hace una gran oración por sus apóstoles, por sus discípulos, y empieza a orar por ellos para que se mantengan unidos. Empieza a orar al Padre, pero no solamente ora por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Y eso somos todos nosotros. Amén. Para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y voy a hacer una pausa antes de terminar este versículo. Fíjense, Jesús está orando para que sus discípulos y todas las personas que van a creer en el mensaje de Él, a través de estas personas, sean uno, así como Dios Padre y Dios Hijo son uno. Amén. Pero esto tiene un propósito, mira lo que dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. O sea,
Fíjense que cuando el mundo, la gente de afuera ve que nosotros somos una familia unidos, que nos amamos, que nos cuidamos, que nos preocupamos los unos, que ellos vienen aquí y hay algo diferente, el amor de Dios, la presencia de Dios, algo que ellos no pueden encontrar allá afuera, van a creer que Dios sí existe, que Dios es un Dios vivo. Amén. Es nuestro testimonio vivo. El apóstol Pablo hablaba que somos cartas abiertas. Amén. Es nuestro caminar, cómo nosotros nos comportamos. Mis amados, Dios quiere que estemos unidos Amén. en amor, espiritualmente, y eso tiene un gran poder. Eso va a ser una prueba, una señal para la gente de allá afuera de que Dios sí es real. Porque si algo necesita el mundo allá afuera, es el amor de Dios. Amén. Amén. Y yo le garantizo que en una discoteca no van a ver el amor de Dios. Todos esos placeres que ellos tienen allá afuera son placeres pasajeros. Ese vacío que ellos tienen como ser humano, como persona, no lo llena ese gozo temporal. Eso que es de pérdida. Pero ellos van a necesitar el amor verdadero de Dios. Y nosotros se lo podemos mostrar con nuestro caminar, amándonos los unos a los otros, estando en unidad. Entre más unidos nosotros estemos, fíjense, a mí nunca se me olvida la iglesia donde Dios me dio la oportunidad de nacer de nuevo. Yo estaba recién convertido y me recuerdo que ese domingo llegó una familia nueva, acababa de llegar de Colombia. Esa familia salió ese día con un carro, con una compra de comida y dinero que le dieron. Porque la iglesia misma sintió la necesidad. Y en ese mismo día, el pastor simplemente dijo: esta familia acaba de llegar a los Estados Unidos. No tienen carro, no tienen trabajo, no tienen nada. Inmediatamente la gente se empezó a levantar. Yo tengo un carro que no lo uso, yo le hago una compra de comida. Para que usted vea, mi amado, que lo que la iglesia hacía al principio es posible que nosotros lo hagamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Gloria a Dios. 1 Corintios 1, 10 dice: dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, esto es algo muy importante también, porque nosotros como iglesia, guiados a través de Cristo, que es la cabeza de nuestro cuerpo, a través de su palabra, nosotros debemos pensar una sola cosa y andar en el mismo parecer. ¿Y qué le estoy tratando de decir? Fíjense, nosotros todos vamos a pasar por pruebas y por adversidades, pero nuestra guía, nuestra base debe ser la palabra de Dios. Amén. Si estás pasando por alguna necesidad, mire, a veces nosotros como seres humanos buscamos el consejo, buscamos la guianza, pero no queremos escuchar ni el consejo ni la guianza al menos que el consejo o la guianza sea lo que yo quiero escuchar. A veces las personas simplemente andan buscando a alguien que esté de acuerdo con lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Pero yo les voy a decir algo: nosotros como pueblo de Dios, especialmente nosotros como liderazgo de Dios, nuestra responsabilidad es guiarlo a usted para que usted esté en esa mentalidad y en ese parecer de lo que la palabra de Dios dice para su vida. Si usted puede tener escasez en su vida, yo le garantizo que todas las personas que estamos por aquí estamos o vamos a estar en escasez en algún momento de nuestra vida. Amén. Usted está enfermo, yo le garantizo que todos los que estamos aquí hemos estado o estamos o vamos a estar en algún momento de nuestra vida padeciendo por salud. Eso lo decía el apóstol Pablo. Todos pasamos por estas cosas.
Pero yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Aleluya. Yo soy Jehová tu sanador, dice la palabra de Dios. Yo sacio todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Fíjese, la gente a veces piensa, ese salmo tan poderoso, Salmo 23, escrito por el rey David, a veces la gente dice: no, para él era fácil, sentado en el palacio con todas las riquezas. No, lea bien la Biblia. Cuando David escribe ese salmo, David estaba siendo perseguido por Saúl. No tenía dónde reposar la cabeza, no tenía dónde dormir. Así que nosotros declaramos la palabra de Dios no por las circunstancias, no porque están bien las cosas, por la fe que tenemos. Hablamos las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Hay escasez? Jehová es mi pastor Amén. y nada me va a faltar. Amén. En delicados pastos me pastoreará. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo andaban buscando para matar. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Es la fe, mis amados. Amén. Es por eso que nosotros siempre le vamos a dar la guianza, pero conforme a la palabra de Dios. No es que no nos importe, sino que nosotros sabemos de que la fe es muy importante en esos momentos. Amén. La fe es lo que va a hacer que tú puedas atravesar esa adversidad que estás pasando. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 1. Gloria a Dios. Y dice así, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, él resalta que tenemos que ser solícitos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer hincapié en estar unidos. Y hay otra cosa que la palabra de Dios es un Dios muy sabio, mis amados. Amén. La palabra de Dios dice: soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonaos los unos a los otros. ¿Usted sabe por qué Dios escribe o escribió y nos dejó esa santa palabra? Porque ya Dios sabía que vamos a necesitar perdonarnos los unos a los otros, Amén. soportarnos los unos a los otros. No hay nadie perfecto, porque una persona ame a Dios con todo su corazón, todavía es una persona imperfecta. Puede ser que una persona hizo un comentario hasta sin querer y usted se ofendió. Bienvenido a la vida, mis amados. Bienvenido. ¿Por qué? Si hay personas que hacen cosas con mala gana, si hay personas, aún así, la palabra de Dios dice: ora por los que te ultrajan y los que te persiguen. Ora por tus enemigos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero nosotros como iglesia, como pueblo, como familia, vamos a tener que saber soportarnos los unos a los otros. Nadie aquí es perfecto. Conversando por mí, yo sé que soy una persona que tengo muchos defectos. Pero aún con mis defectos que yo sé que tengo, yo le creo a Dios de que Dios me puede usar. Y yo creo que si sigo, puedo mejorar. Y oro por aquellas cosas que sé que necesito mejorar. Pero así yo sé también que todos nosotros tenemos áreas en las que necesitamos ser fortalecidos. Amén. Y cuando nosotros como un solo cuerpo, como una sola familia nos ayudamos, en vez de estar mirando, como decía Jesús en la parábola, la paja que tiene tu hermano en tu ojo, mira la gran viga que tú tienes. No nos podemos estar: que el pastor no me saludó, que no me gustó lo que la hermana dijo y que lo dijo de una manera. Hermano, ponga la mirada en Cristo Jesús. Amén. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Perdónelo, olvídelo, ore por esa persona, porque yo le garantizo de que es mucho más fácil. Si usted, vamos a suponer que usted está en una batalla, ¿verdad? Y usted se pone a pensar como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel
solamente veía al gigante. Porque el gigante, como yo se lo he dicho antes, el enemigo trata de hacer ver los problemas más grandes de lo que son. Y no quiere, el enemigo no quiere que tú voltees atrás para que veas la gran army, como dicen, no me sale la palabra en español. Ejército. El gran ejército de Dios que está de tu lado. Amén. Fíjese, Elías en una ocasión oró a Dios y le dijo, porque había un gran ejército esperando a Elías que saliera, y Eliseo estaba asustado, y Elías le oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que él sepa que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjese, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando la palabra de Dios declara de que Satanás fue arrojado del cielo, dice que se llevó no las 3/4 partes, no, la tercera parte. Hay una gran diferencia en esa. Las 3/4 partes son el 75%. Una tercera parte es el 33%. Por cada cosa mala que el enemigo te quiere hacer, hay 2 ángeles de Dios protegiendo. Amén. Más son los que Aleluya. están con nosotros que los que están con ellos. Fíjense, no le haga tanto hincapié al problema, a la adversidad, a lo que dijeron. Cuando usted se dé cuenta de que Dios es mucho más grande que el enemigo, que es mucho más grande que los problemas, mucho más grande que las circunstancias, mucho más grande que ese gigante. Mire, el pueblo de Dios simplemente veía al gigante. Pero Dios, que es mucho más gigante, está conmigo. Amén. Como le dijo David a Goliat, tú vienes contra mí, ¿verdad? Con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. El capitán del ejército al cual tú has provocado, y en el día de hoy Dios te entregará en mi mano, y yo te daré a comer a los cuervos. Miren qué seguridad tenía David, pero no era en él. Él tan solo era un joven. La armadura de Saúl le quedaba grande. Pero ¿en quién estaba confiado David? En el poderoso gigante. Amén. El que nunca ha perdido una batalla. Amén. Amén. Así que nosotros debemos tener esa fe. Vamos a terminar yendo al libro de Esdras, capítulo 3, empezando en el versículo 1. Esdras, capítulo 3, empezando en el versículo 1. Gloria a Dios. Y vamos a ver una ilustración aquí de lo que Dios puede hacer a través de un pueblo unido. Y es un poco largo los versículos que voy a leer, pero voy a tratar de hacer algunas pausas para resaltar algunas cosas. Esdras capítulo 1, empezando en el verso 3, dice: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esto es muy importante. ¿Cómo se juntó el pueblo de Dios? Como un solo hombre. Fíjense, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un sentido, y por alguna razón lo dice de esa manera. Como un solo hombre. Es más, si usted lee más adelante y sigue leyendo los versículos, eran cientos de miles de personas, y se juntó como un solo hombre. Miren la unidad que tenía este pueblo. Como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo, mucho nombre complicado, de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel. Fíjense, el propósito por el cual el pueblo de Dios se juntó como un solo hombre, y se juntó de esa manera, no es que llegaron algunos por ahí, ¿verdad? No, vinieron todos, porque todos eran necesarios, porque ellos iban a empezar a reedificar el templo de Dios, el altar de Dios, la alabanza a Dios. Y eso mismo es lo que yo le quiero traer en el día de hoy, mis amados. La gloria de Dios de Broward lo necesita usted. Amén. Amén. Usted es muy necesario. Cada uno de ustedes en particular. Ninguno de ustedes aquí sobra. Por lo contrario, hacen mucha
mucha falta. Amén. Y no estoy hablando por lo que usted aporta económicamente, porque algunos pueden aportar más que otros. Acuérdese la parábola de aquella viuda, de aquella ancianita que dio tan solo 2 monedas y dio más que aquellos grandes ricos que tiraban grande dinero, porque ellos tiraban de lo que les sobraba. Lo digo, ¿por qué? Porque usted es necesario aquí todos los días, todos los domingos, en cada servicio, que usted sirva en la puerta, que usted sirva en la alabanza, que usted sirva aún trayendo la palabra de Dios, que usted sirva ayudando a limpiar. En cualquier cosa usted es necesario. Amén. Todos nosotros somos necesarios. Amén. Así que sigue diciendo, y edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo que los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Ellos estaban restaurando todo, porque este pueblo había sido llevado en cautiverio y apenas acaban de recibir su libertad. Dice, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes a Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Fíjense, ellos comenzaron, vinieron todos, primero hicieron el altar, porque es lo más importante, donde ellos ofrecían su ofrenda a Dios, porque en aquel entonces esa era la única forma que ellos sabían, ¿verdad? Ahora tenemos a Cristo que rompió ese velo, ¿verdad? Y nosotros venimos y le traemos ofrenda de alabanzas a Dios, nuestro tiempo, todo eso. Dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios y tríos, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar, Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Voy a hacer una pausa aquí. Fíjese, sí, ellos también monetariamente vinieron y recogieron para poder levantar el templo de Dios, porque es necesario. Usted mismo lo sabe, más que nadie, en su vida, en su economía. Hasta la Biblia lo dice, el dinero para todo sirve. Es imposible que un ministerio se sostenga sin su contribución monetaria. Es imposible. Las puertas se cerrarían automáticamente. Nosotros como liderazgo, ¿necesitamos su dinero? No. La iglesia necesita su dinero. Dios necesita su dinero para la obra que se mantenga abierta. Sí. Amén. Para que haya un altar donde la gente pueda venir y alabar a Dios. Para que haya un templo donde la gente pueda venir y recibir ese crecimiento, ese conocimiento de Dios. Pero vuelvo y repito lo que hice al principio. Todos vinieron como un solo hombre. Mis amados, es todos juntos podremos hacer muchas más cosas para el reino de Dios. Podremos avanzar ese reino de Dios. Este lugar estará lleno. Podremos hacer eventos. Dios me dio la oportunidad de liderar un ministerio hace años en otro estado. Y fue un ministerio que creció mucho. Y yo he compartido muchas ideas con mis padres que están a cargo de este ministerio. Pero tristemente no hemos podido hacer ninguna de ellas porque se necesita dinero. Es la realidad, mis amados. Y entre ellos, para que usted sepa, es dejar venir a la gente y repartir comida. Eso trae mucha gente. Yo me recuerdo que nosotros en el ministerio poníamos un aviso los fines de semana y decíamos dispensa de comida gratis. Y cómo venían las familias hispanas, y sobre todo ahora con la inflación la comida está muy cara. Sé que eso traerá mucha gente. Ahora usted dirá, pero la gente viene por la comida. Pues que sí. Puede que sí. Cuando yo me acerqué a los caminos de Dios, a mí me invitaron a jugar un juego de fútbol. Y a ese fue el gancho que Dios usó.
Y aquí me tienen después de 20 años. Y también con sabiduría y la guianza de Dios, nosotros simplemente no vamos a repartir la comida. Pase usted, mis amados, aquí está la iglesia. Llene este papelito, vamos a orar por usted, qué necesidad usted tiene, vamos a visitarlo. Es una forma de evangelizar, mis amados, guiados por la sabiduría de Dios. Amén. Porque vamos a seguir leyendo, que todavía tengo varios versículos. Dice, en el año segundo, versículo 8, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zerubabel, hijo de Satahiel, Jesúa, hijo de Osodacar, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, aquí otra vez lo dice, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con todos los hijos de Nadab y sus hijos y sus hermanos levitas. Fíjese, en conclusión, Dios quiere que nosotros todos, como un solo hombre, pongamos la mano en el arado por esta obra. Nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos. Y de corazón le decimos que necesitamos su ayuda, necesitamos su asistencia, necesitamos su apoyo, sus oraciones. Y siendo honestos, ¿por qué no vamos a ser honestos? Sus contribuciones monetarias, porque es la verdad. Amén. Para que este lugar siga abierto, para que este ministerio siga creciendo. Y yo le garantizo de que usted va a poder ver los frutos. Porque conforme a como usted da, Dios también le da a usted. Amén. Y nuestra responsabilidad como liderazgo es administrar esos fondos. Primeramente para que este lugar siga abierto, para que haya un lugar donde se pueda alabar a Dios. Y para poder alcanzar a la comunidad. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Amén.